En 1989 se descubre el gen que provoca la fibrosis quística. Ese mismo año nace la Asociación Balear de Fibrosis Quística y lo hace gracias al interés de unos padres que necesitaban respuestas a las preguntas que se hacían sobre la enfermedad que afectaba a sus hijos e hijas. En ese sentido se unen para dar ayuda a los profesionales sanitarios para que se formaran en el tratamiento de esta enfermedad para poder intentar mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. La asociación empieza a evolucionar y pasa de hacer jornadas de información a empezar a plantearse dar servicios específicos. En este sentido, en 1996 se alquila un local y se contrata al fisioterapeuta Pere Galiana, que resultaría fundamental para el desarrollo y la evolución de la asociación. Durante 4 años trabaja pensando en un sueño que tiene, que es dar la vuelta a Formentera nadando, y en este caso contra la fibrosis quística, y lo hace en el año 2000, en un evento único que despertó el interés de mucha gente y de muchas empresas que luego colaboraron. A partir de ese año, el evento se establece ya en el calendario de actividades de la asociación y de mucha gente aficionada a la natación, y ayudan a fortalecer la financiación de los proyectos y actividades que realizamos aquí. En este sentido, se puede ampliar la plantilla de fisioterapeutas con la contratación de Ketty Ruiz, que al final sería una pieza clave para la mejora de este servicio. Se introduce el servicio de Physio Complement, actualmente conocido como osteopatía, y se empiezan a mejorar inclusive el tratamiento psicológico que toda enfermedad crónica y degenerativa tiene que tener. En el año 2003 se decide crear un nombre muy especial que englobe todas las actividades que desarrollaba a nivel de divulgación la asociación, y se crea el nombre de Respiralia. Ya en el año 2005 nos proponemos mejorar las instalaciones para poder ofrecer un mejor servicio a las personas con fibrosis quística, y lo hacemos pidiéndole al Ayuntamiento de Palma a ver si nos cede un solar para poder construir un edificio único y que trabaje en exclusiva para la fibrosis quística. Ese mismo año el Ayuntamiento nos cede un solar, pero esa cesión implicaba una plusvalía demasiado elevada para las posibilidades de la asociación, porque en aquel entonces todavía no era de utilidad pública. Por ello decidimos crear una fundación, en este caso la Fundación Respiralia. La Fundación Respiralia nace con 2 proyectos bajo el brazo. El primero, la construcción de este centro único y exclusivo en España, el más grande dedicado en exclusiva a fibrosis quística, y segundo, la producción del primer largometraje documental sobre fibrosis quística. En este caso se llamó El beso salado. Está publicado en YouTube, por si alguien lo quiere ver, aunque ya las técnicas que se aplican estaban aplicadas en 2006 y no son las mismas que se aplican en 2021. De esta manera se crea el Grupo Respiralia, formado por la Asociación Balear de Fibrosis Quística y la Fundación Respiralia. Tanto la Asociación Balear de Fibrosis Quística como la Fundación Respiralia comparten una misma política de calidad. Y esta está reflejada en este cartel que está en la entrada del edificio, que dice así: la misión es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística y divulgar el conocimiento de la enfermedad, con una visión que es ser referentes a nivel nacional e internacional para las familias con fibrosis quística y las entidades relacionadas con esta enfermedad. Trabajamos con unos valores que son la innovación y búsqueda de la excelencia en los servicios ofrecidos, la integración social para todas las personas con fibrosis quística, la igualdad de la mujer con fibrosis quística, muy importante, la formación continuada de nuestro personal, la participación democrática de todos los grupos de interés que conforman nuestras entidades, el compromiso con la optimización de los recursos y la sostenibilidad medioambiental, y la transparencia en la gestión. Todo eso lo hacemos en este edificio, en distintos departamentos, distintas plantas que ahora os enseño. Estamos en la zona de alojamiento formado por 2 apartamentos iguales, salvo que uno está adaptado por si alguna persona tiene alguna limitación física, y está pensado para las familias que vienen de las otras islas o bien de pueblos lejanos de Palma cuando hay ingresos hospitalarios de larga duración. Este alojamiento es para ellos y lo utilizamos, pues bueno,
para que las personas acompañantes no tengan que dormir en un sillón tantos días en el hospital. Aquí tenemos, bueno, es una habitación doble con un baño completo y una cocina que sirve para pasar pues, estancias entre 7, 14, 21 días, los que necesiten. A partir de aquí, este servicio está disponible para cualquier familia que lo necesite de forma totalmente gratuita. Esta es la sala de formación. Aquí organizamos talleres para formar a las familias, talleres de refresco de cualquier temática, reuniones con más gente de lo normal, pues se hacen en esta sala, pero también es una sala que nos sirve para poder obtener recursos cuando no está en uso por parte nuestra, es decir, se alquila esta zona del edificio a empresas de formación, sobre todo en fisioterapia o osteopatía, ¿no? En este sentido, este recurso económico sirve para pagar aquellos gastos de financiación de la hipoteca necesaria para la construcción de este centro que contratamos en el año 2009. En este sentido, nos gusta decir a las personas que donan algún dinero a la asociación o a la fundación que su dinero va directamente destinado al tratamiento directo de niños y niñas con fibrosis quística y no a pagar gastos de financiación de hipotecas y cosas así, porque lo obtenemos por otro lado. Aquí estamos ya en el gimnasio donde se trata a las personas con fibrosis quística diariamente. Vamos a pasar y vemos aquí como tenemos una zona para la reeducación al esfuerzo, con las máquinas separadas ya por las mamparas por el tema COVID, y luego tenemos dos cabinas de fisioterapia perfectamente habilitadas con un sistema de renovación de aire de esta sala que renueva y no recicla el aire cada 2 minutos y medio. Tenemos dos vestuarios, dos baños que han sido recientemente reformados, estamos en ello, y la verdad es que es una maravilla poder estar aquí haciendo ejercicio físico o los tratamientos viendo las vistas que tenemos a la bahía de Palma. Es un lujo que creemos que pocos centros tienen. Ahora ya estamos en la zona de recepción. En esta sala de espera, con vistas al mar, las personas que vienen aquí pueden esperar a que les atiendan. Y luego también tenemos 3 despachos que sirven para la gestión administrativa de las actividades y proyectos que llevamos a cabo. Por otro lado, también tenemos nuestro set de rodaje que utilizamos para lo que hemos creado, las cápsulas informativas, que se publican cada mes en nuestras redes sociales, @respiralia, y que sirven para que nos cuenten personas con fibrosis quística o familiares sus experiencias con la fibrosis quística, y también para que nuestro equipo profesional nos explique partes de la técnica para que las familias pues, puedan ver resueltas ciertas dudas en un momento dado. Cabe destacar que este es un edificio abierto a todos nuestros grupos de interés, empresas que quieran colaborar con nosotros, ciudadanía en general, personas que quieran información sobre la fibrosis quística, familias con recién diagnosticados o familias que ya tengan un uso de nuestros servicios, pero que tengan dudas. Este es un espacio abierto a todo el mundo que invitamos a que vengáis, conozcáis de primera mano qué hacemos con las donaciones, con los recursos que obtenemos, porque os aseguro que están bien invertidos en el tratamiento y la formación de personas con fibrosis quística. Muchas gracias por vuestra atención.